Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase denominada Las Vanguardias, específicamente dentro del tema el expresionismo y el surrealismo. Ya los tengo conectados aquí a Gabriel y a Sandrita, entonces vamos a dar por iniciado esta temática. Bueno, las vanguardias en definitiva son expresiones artísticas que se han venido logrando a lo largo de más o menos los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Son las expresiones artísticas más representativas y por este motivo pues son objeto de estudio y de referencia histórica, ¿no? Es así entonces que vamos a iniciar con el expresionismo. Bienvenido Gabriel, bienvenida Sandrita. Entonces empecemos. El expresionismo. Entonces, el expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. Ese es el concepto como tal. ¿Esto qué significa? Que nosotros queremos buscar, en principio a través del expresionismo, no la parte estética, sino más bien la parte conceptual, la parte interior. Es así que cuando se trabaja con obras expresionistas, nosotros podemos encontrar fácilmente mucha difuminación, mucha sombra, mucho manejo de la figura humana, pero casi que deformada, debido a que lo que se busca aquí es más bien hacer una especie de crítica hacia lo que es la masificación, el aislamiento, la modernización que en esos momentos la revolución industrial estaba dando paso y que estaba relegando o independizando o individualizando al ser humano a pesar de que vivía en conglomerados sociales muy amplios. Esa sería la parte inicial del expresionismo. ¿Cuáles son esas bases expresionistas? Bueno, entonces en este caso una parte importante es el rechazo radical, dice, de la figura humana elevada o idealizada del siglo XIX. Los expresionistas pintan específicamente lo feo, pintan lo vulgar, pintan los tabúes, lo que básicamente no es muy común o no es muy estético. Pero el estilo expresionista también no solamente se ve en lo que son las representaciones pictóricas, también puede estar en el teatro, en el cine, en la poesía, en infinidad de expresiones artísticas. Hay que notar específicamente que este estilo expresionista lo que busca es justamente una crítica social, una crítica a las circunstancias actuales que vivían en la época, ¿no? Eso es básicamente el expresionismo como bases conceptuales en definitiva. Vamos a revisar ahora lo que son algunos artistas expresionistas. En este caso tenemos como el más famoso de todos a Edvard Munch. Es un artista noruego, es un pintor noruego y nos trae el grito. Este grito que está dentro de los museos más importantes a nivel mundial en París, y este grito pues está tratando justamente de lograr eso, ¿no? De buscar el yo interior de las personas, tal vez la desesperación, tal vez la angustia, tal vez el drama que se puede recibir dentro de la interacción del ser humano con el medio, ¿no? Y teniendo en cuenta las consideraciones iniciales de lo que es el expresionismo. Tenemos también a Frank Marx, nos presenta Caballo Azul. Este Caballo Azul, pues, es un poco, es una obra más fresca, es un trabajo un poco más, menos agresivo, mejor dicho, es más relajado, pero sin embargo, con el estilo y con la estética personal del autor, pues estamos logrando igualmente un trabajo expresionista. Nos pasamos a Pubertad, nuevamente Edvard Munch, vemos el estilo personal de este autor, se llama Pubertad, y lo que se ve es, a pesar de que conserva la proporción del cuerpo humano, sí, pero la mirada y la proporción del rostro es lo que varía un poco, ¿no? Lo que hace, lo que le afea, podríamos decir, al trabajo. Aquí vemos The Kiss, El Beso, es un trabajo igualmente de Edvard Munch. Vamos a revisar ahora una opinión que nos quiere dar Gabriel. Adelante, Gabriel, por favor, te escucho. Bueno, Fernando, te quería hacer una consulta dentro de todo este análisis histórico del expresionismo.
estamos viendo que el artista posee ciertos rasgos característicos de la pintura. En este caso quería preguntarte si es esta la característica de todo el movimiento expresionista o es solo una característica típica del autor, ya que también podemos ver este tipo de rasgo en las pinturas de Salvador Dalí. Perdón, hablo de, se me fue el nombre, Monet y Dalí es Van Gogh, perdón. Ya, perfecto, gracias Gabriel. Bueno, sí, lo que nosotros estamos viendo como rasgos pictóricos aquí, esa difuminación, ese rasgo irregular, esas formas o esas siluetas oscuras son propias del expresionismo, no es específicamente un carácter individual del autor. Les muestro, por ejemplo, esta obra de Edvard Munch mismo que se llama Atardecer en el Paseo Karl Johan. Vemos que el estilo, o sea, formal de los individuos o la desproporción que se da a propósito, aparte del pintor, difiere de un cuadro al otro, pero sin embargo, la forma o la desproporción de los rostros, si se dan cuenta aquí, es algo ya particular del artista. Pero mientras tanto, las siluetas, las formas irregulares, los recursos difusos que están alrededor del cuadro, eso sí es parte ya específicamente del estilo, ¿no? De la vanguardia denominada expresionismo. Tenemos un trabajo expresionista que es de Jackson Pollock. Es un artista norteamericano, pero este expresionismo es un expresionismo abstracto, es decir, que lleva más allá la obra específicamente solo con difuminaciones o con silueteado a un nivel mayor, es decir, a formas más irregulares, a formas más orgánicas, más superposición de elementos, más trabajo con la cromática, más textura, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso sería la obra de Jackson Pollock. Vemos aquí igualmente otra que se denomina La Loba. Tenemos a David Smith, es un artista norteamericano, pero él se especializa más en lo que es la parte escultórica. Ustedes pueden observar, aquí está la obra o el trabajo de David Smith, inclusive él mismo está dispuesto dentro de esta fotografía que plasma su obra, ¿no? Seguimos mirando un poco más de la obra de David Smith y tenemos aquí un ejercicio que lo vamos a desarrollar, pero ya no específicamente en este momento, sino ustedes se lo van a poder con más tranquilidad a realizar este análisis. Gabriel, por favor, dime. Ya. Acabamos de ver que dentro de las expresiones artísticas no solo está la pintura, también está la escultura. ¿Está solo en estas dos expresiones el expresionismo o también la podemos encontrar dentro de otras obras artísticas y expresiones artísticas? Sí, el expresionismo no solamente, como decíamos, está en la pintura o en la escultura. El expresionismo está en el cine, el expresionismo está en el teatro. El expresionismo está en la música, está en la poesía, está en la literatura. Hay varias de estas expresiones artísticas que están enmarcadas dentro del expresionismo. Les voy a mostrar, por favor, un pequeño blog en el cual ustedes pueden trabajar un poquito o revisar un poco más la información respectiva, ¿no? Les voy a compartir en este momento el blog que es del expresionismo. Ahí nosotros vamos a revisar ustedes van a tener tiempo de revisar con más detenimiento algunos otros factores o conceptos relacionados con el expresionismo. Esperamos un ratito que se cargue. Sí, aquí vemos alguna información acerca de lo que nos habla, especial del expresionismo, un poco la evolución histórica. Ustedes ven que hay algunos ejemplos que no necesariamente tienen que ver con la pintura, sino también un poco con el cine, con la fotografía también, entre otras cosas, ¿no? Pueden tranquilamente ustedes visitar este blog para obtener mayor información. Por otro lado, también les voy a solicitar que revisemos rápidamente, unos 2 minutitos nada más, este video que está seleccionado para ustedes y que tranquilamente podrán obtener, recapitular algo de información con respecto al expresionismo. Nos trata de explicar muy claramente la persona que realizó este video lo que son los fundamentos del expresionismo y sus características. Hablaremos en este capítulo del expresionismo,
la primera vanguardia artística del siglo XX. Tiene su antecedente en el siglo XIX, pero justamente se contrapone al impresionismo, esa corriente artística que buscaba captar la luz sobre los objetos. Bien, el expresionismo, justamente como su nombre lo indica, busca la expresión individual, el pensamiento y el sentimiento del artista de principios del siglo XX. Surgen dos grupos principalmente, uno llamado El Puente, creado en el año de 1905 en la ciudad de Dresde, el otro llamado El Jinete Azul, creado en el año de 1911 en la ciudad de Múnich. Es por eso que se habla del expresionismo alemán, ya que estos dos grupos, los más visibles del movimiento, surgen en este país. Los artistas en sus cuadros y en sus distintas obras buscan plasmar la angustia de la preguerra, ya que recordemos que se venía la Primera Guerra Mundial. Y un antecedente bien importante para esta corriente es este cuadro, el famoso Grito, de Edvard Munch. Un cuadro pintado en el año de 1893, poco antes del inicio del siglo XX, en donde podemos ver cómo el tratamiento de la perspectiva, por ejemplo, de las formas humanas, de la pincelada y de las paletas, de la paleta cromática, es bien representativo toda esta corriente que luego se va a dar en Alemania en el principios del siglo XX. Como podemos ver, la pincelada y esa despreocupación porque quede correctamente pintado ya no es un asunto de los expresionistas. En este caso de Edvard Munch, un noruego que dio vía libre y fundó las bases para ese expresionismo alemán. Muy bien, bueno, hemos revisado un poquito, hay más tiempo que compartir dentro del video, ustedes lo podrán hacer luego, pero hemos analizado los conceptos básicos del expresionismo dentro de la pintura más representativa, que es justamente el Grito, ¿no? De pronto, ¿hay alguna inquietud final o un comentario final con respecto a esta temática? Compañeros. Sandra, por favor, te concedo la palabra. Permíteme un ratito. Ya, ahí está. Gracias, Fernando. Sí, tenía una inquietud aquí. ¿Cuál sería la diferenciación entre los dos grupos que mencionaba? ¿La diferenciación en qué? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Sandy? ¿Cuál sería la diferenciación entre los dos grupos del estilo expresionista que se presentan en el video? Ya. Bueno, o sea, los grupos que están planteados, bueno, en el video, sí, son de acuerdo a las características o a las bases conceptuales que cada uno de ellos manejaban, ¿no? En este caso, podríamos llamarles, o yo los llamo más o menos, los expresionistas figurativistas y los expresionistas abstractos. Serían justamente del concepto, tanto de creación de la obra como la parte formal, en este caso. Esa sería la diferenciación. No sé si está claro, Sandy. Sí, Fernando, gracias. Ya, perfecto. Bueno, vamos ahora a pasarnos al tema denominado el surrealismo. El surrealismo surgió en Francia en la década de los años 20. ¿Quién fue el que inició esto? André Breton, a través de su manifiesto surrealista, que es la mayoría de documentos que avalan el inicio de determinadas expresiones artísticas o vanguardias sobre todo, ¿no? El surrealismo, ¿cuál es la filosofía del surrealismo? Los surrealistas se señalaron como precedentes de la empresa surrealista a varios pensadores y artistas. Veamos que no solamente son artistas pictóricos, sino son escritores, pensadores, filósofos, psicólogos, etcétera, ¿no? Ahí está el Marqués de Sade, Heráclito, el pintor El Bosco, también está, entre otras cosas, hasta el mismo Freud,
incluido dentro de esta corriente artística, ¿no? Bueno, ¿dónde aparece más o menos, en qué fecha aparece este movimiento? Aproximadamente en 1916. Su principal promotor fue André Breton, como ya hemos dicho, y toma conceptos filosóficos de otros pensadores, como les decía, ¿no? Está el mismo Sigmund Freud, Alfred Harry, Guillaume Apollinaire, que son algunos también los que aportaron al crecimiento del surrealismo como movimiento. También este surrealismo se choca un poquito o coincide con el dadaísmo, pero el surrealismo se desarrolla en mayor medida. El dadaísmo es un movimiento, una vanguardia de duración corta, mientras que el surrealismo avanzó a desarrollarse aún más, ¿no? Seguimos revisando un poco la información. Tenemos como principal exponente, sobre todo, está Salvador Dalí. A pesar de que vamos a analizar también un poco de la obra de Joan Miró, pero Salvador Dalí, pues nosotros ya lo conocemos a través de la historia, de sus obras, de la televisión, documentales, ese tipo de cosas, cómo fue su carácter muy extrovertido y muy extravagante. Pero sin embargo, no hay duda que el nivel técnico y conceptual del surrealismo manejado por esta persona es impecable. De pronto, antes de analizar algo de la obra, Sandrita, por favor, tiene una pregunta, la palabra. Gracias, gracias, Fernando. Quería preguntar acerca de cuál es la estimación que tendría el artista para desencajar todos los elementos dentro de un mismo punto, porque hay cosas que no están dentro del entorno, dentro del marco. Correcto. Bueno, según la mayoría de definiciones que se hacen acerca del surrealismo, el surrealismo parte de los sueños. El surrealismo es un producto gráfico o conceptual que parte del sueño ilógico, del sueño que puede ser muy hermoso, puede ser muy agresivo, muy fantasioso o también en ciertos casos muy real. Pero los sueños al fin y al cabo son elementos que pues de un rato al otro cambian, de un rato al otro se presentan de una manera diferente y que muestran objetos, elementos, personas, animales y muchas cosas de formas muy creativas e inimaginables que obviamente en la realidad no la vamos a percibir, ¿no? El surrealismo es eso. Gabriel, por favor, tienes una inquietud, dime. Bueno, dentro de la composición de Dalí estamos viendo que existe bastantes elementos y Sí, Gabriel, perdí un poco el audio. No sé. Gabriel, ¿me escuchas? aló, ¿ya? ¿Ahí? Sí, ¿Me dime. escuchas? Sí, Ya. Te decía que, a ver, dentro de la composición vemos muchos elementos, ¿no? El paisaje de fondo, algunos otros elementos, pero ¿cómo nosotros podemos distinguir que esta sea una obra artística y visualmente o estéticamente, tal vez para mi gusto, para el gusto de algunas personas, no es estético? bueno, como tú lo has dicho, para el gusto personal o de algunas personas puede no ser estético, pero ese es el meollo del asunto del arte, ¿no? Los artistas crean sus obras no para satisfacer el ego de los demás, sino su propio ego. Entonces, en este caso, yo valoro más, por ejemplo, mi punto de vista, ¿no? El trabajo de Salvador Dalí por el hecho de la técnica que maneja, ¿no? De la técnica pictórica que maneja y de la paleta como está manejada. Entonces ese sería el objetivo aquí primordial del trabajo de Dalí. Personalmente lo pienso así, pero como te decía, pues los artistas plásticos están destinados más bien a satisfacer
su propio ego, ¿no? Listo, podemos continuar. Veamos un poquito más de las obras de Dalí. Sí, revisamos, vamos a pasarle. Sí, aquí está, estaba la persistencia de la memoria, aquí está la desintegración de la persistencia de la memoria, un segundo cuadro, aquí vemos la Madonna de Pobligaert. Esta Madonna, el boceto inicial es más tendiendo a lo que es del arte más clásico, y acá ya se nota un toque surrealista. Vemos otras obras de Dalí, hay algunos elementos que se toman de las obras de Dalí y se trasladan el uno del otro, y eso es lo que podemos analizar. Vamos a revisar ahora un enlace que habla justamente del surrealismo a través de un blog. Entonces este blog les voy a compartir en este momento para que ustedes lo puedan visitar en el momento más oportuno. Tomemos un poquito de tiempo hasta que se abra el enlace. Ya aparece. Listo, se llama El viaje al simbolismo de Dalí. Aquí ustedes pueden ver un poco que aborda las temáticas relacionadas con la historia del surrealismo, las características del surrealismo, los exponentes más representativos, y por aquí nos dan algunos otros pintores aparte de Dalí, que es el referente, obviamente, ¿no? Listo. Por otro lado, también vamos a revisar en un par de minutos lo que sería el video denominado desarrollado por Buñuel y en coproducción, podríamos llamarle así, de Salvador Dalí, ¿no? Un perro andaluz es el título de este video. Dura 16 minutos, trataremos de revisarlo en la parte inicial nada más. Muy bien, esa es la parte inicial del cortometraje denominado Un perro andaluz, producido por Buñuel y también con el aporte de Salvador Dalí. Esa es una aplicación del arte surrealista dentro de lo que es del cine. Podemos pasar a revisar también algunas obras específicamente de Joan Miró. Es otro estilo surrealista, claro que el concepto básico está, pero si nosotros lo podemos observar, el estilo es más abstracto, los elementos son más geométricos y no existe tanto nivel de detalle en cuanto a textura o a forma, ¿no?
Ujú. Ahí ustedes lo pueden observar. Esas serían las obras. Para hacer un poquito la retroalimentación en este caso, en esta etapa, quisiera escuchar, pues, de parte de Gabriel en este caso, cuáles serían sus conclusiones en lo que respecta lo que rescataría, mejor dicho, ¿no? En lo que respecta al arte expresionista, que era el primer tema que lo estábamos revisando. Por favor, Gabriel. Gabriel, ¿sí me escuchas? Gabriel, ¿me escuchas? Parece que la conexión hay un problema, no sé. Gabriel, ¿me escuchas? Sandy, ¿tú me escuchas? Sí, así es, Ya, Fernando. no sé qué pasa con Gabriel. Gabriel, ¿me escuchas? Bueno, parece que tenemos un problema con la conexión de Gabriel. Vamos a tratar de retroalimentar al menos contigo, Sandrita, un poco. Quisiera que tú me cuentes, por favor, qué es lo que tú rescatarías, por ejemplo, del arte surrealista en lo que respecta al diseño moderno, ¿no? Al diseño actual. Del arte surrealista, bueno, pienso que realmente deja mucho en la imaginación por sus juegos, tanto juego en cuanto a la perspectiva, juegos de distorsión de formas, juegos de elementos que de pronto no encajan dentro de un entorno específico. Eso despierta mucho criterios muy subjetivos que pueden ser y pues me parece bastante atractivo. Me gusta más del arte de Dalí realmente que de John Miró, pero me permite explorar y conocer muchos criterios y como mencioné, nos permite volar la mente. En cuanto al arte del expresionismo, en cambio, veo que el uso de colores puros y creando contrastes con pinceladas muy fuertes que se vienen dando desde estilos anteriores, se representa mucho la figura aunque distorsionada y como se menciona, se puede ver la crítica, aprecia mucho la crítica en cuanto a lo que estaba sucediendo en el momento. Es más la expresión que tienen las formas, las figuras, los elementos que quieren expresar más que la figura real o idealista que se veía anteriormente. Perfecto, muchas gracias, Sandrita. Tenemos la participación de Gabriel también, ya hemos restablecido la conexión. Dime, Gabriel. Ya listo, sí tenía un poco de problemas con el audio, pero básicamente creo que las dos expresiones artísticas nos pueden ayudar a desarrollar grandes propuestas hoy en día en el campo del diseño, por ejemplo en el diseño textil, en la parte de estampación. Creo que la utilización de elementos tanto abstractos o expresionistas o tratar eso en el vestuario nos puede ayudar mucho. También en la parte de la desestructurización de las prendas para la elaboración no solo de trajes no prendas formales o casuales, sino también en el diseño de trajes de fiesta, en el diseño de trajes de disfraces, de trajes típicos, en fin. Muchas cosas de estas podemos utilizarlas desde gran aporte, saber entender, por ejemplo, del mundo artístico, qué fue lo que sucedió, qué pasó en la historia, cuáles son los aportes de los grandes artistas al desarrollo de las nuevas artes de hoy en día. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Valoro mucho sus aportes, nos ha servido mucho para la retroalimentación y veo que para la evaluación estoy conforme con el mensaje y la información recetada por ustedes, ¿no? De mi parte, en esta participación les pongo un
10 sobre 10 a los dos y procedo a agradecerles en primera instancia por su participación activa, el esfuerzo que ustedes han hecho para colaborar en esta clase. Espero verles una próxima oportunidad y por favor sigan en contacto, a pesar de que estamos superando algunos inconvenientes en conexión con las herramientas de grabación que estamos utilizando, pero por favor tengamos un poco de paciencia y nos veremos en una próxima oportunidad con otra clase relacionada a las vanguardias. Muchísimas gracias y que tengan un resto del día muy bueno. Adiós. Igualmente, muchas gracias. Estamos creo que agradecidos con esta participación y con este enriquecimiento cultural que nos has dado de tu parte y de mi parte, muchas gracias. Sandrita, listo, dime Sandrita. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por tu explicación y por traernos a la mesa didáctica un material que nos permite ampliar y de alguna manera observar diversos criterios que nos dan la idea más exacta sobre los corrientes que hemos analizado. Te agradezco mucho y pues estaremos en una próxima clase. Ya, listo, gracias, chao.